Muchas veces terminamos de comer y media hora, 40 minutos después tenemos dolor de panza, dolor de barriga, disconfort digestivo. Y a lo mejor no comimos tanto, pero nos sentimos mal y esto se prolonga en el tiempo y empezamos con los medicamentos, no nos dan resultado, entonces terminamos en el gastroenterólogo. Primero nos da medicación, no funciona, después muchas veces intentamos, ¿no? Y digo intentamos porque a veces es un error con el omeprazol o cualquiera de su familia, ¿no? El pantoprazol, el desomeprazol, bueno, hay un montón. Son inhibidores de la bomba de protones que básicamente lo que van a hacer es anular la función del estómago, pero tampoco pasa. Es decir, esto no nos ayuda hasta que finalmente tanto nosotros como los profesionales de la salud que nos están atendiendo nos dicen, ¿sabes qué? Vamos a poner un freno y vamos a hacer una videoendoscopía alta. Entonces, vamos, nos hacemos la endoscopía con biopsia, todo, y cuando nos dan el resultado nos dicen, ya está, tenés Helicobacter pylori. Ahora, ¿cuál es el procedimiento, no? En general, porque hay muchos profesionales que hacen abordajes de diferente forma. Yo no estoy acá para criticar a ninguno, pero sí es importante empezar a entender qué es lo que va a pasar, cuáles son las consecuencias a partir de cada una de las intervenciones que realicemos. Entonces, lo más común que se hace, generalmente, suministrar antibióticos, ¿no? La idea es matar el Helicobacter pylori. Y está bien. Está bien. Yo creo que está bien, pero hay que entender por qué. El Helicobacter pylori tiene con nosotros 100.000 años. Es decir, es una bacteria que se crió con nosotros. Son viejos amigos. Y muchas veces pensamos que son los culpables. Es decir, muchas veces pensamos que por algo que comimos o alguna cuestión que escapa a nuestra responsabilidad, nos contagiamos de Helicobacter pylori y eso es lo que nos está trayendo las grandes desgracias de nuestra vida y los dolores. Y no es así. Eso sí, se los puedo asegurar, no es así. El Helicobacter pylori no solamente no debería tener ningún tipo de implicancia ni de sintomatología, sino que también tiene muchos beneficios en nuestra salud. El gran problema es que esta bacteria funciona bien con un medio ambiente ácido. Imagínense que si vive en el estómago es porque le gusta un medio ambiente ácido. Cuando nosotros comemos mal, se empieza a perder la función del estómago porque no se puede manejar tanta basura y empieza a colapsar. Y encima a esto le metemos una medicación. El que lo ideó es realmente un genio o una genia porque le han puesto protector gástrico. Protege el estómago. Y es lo mismo que yo diga, voy a protegerte, te voy a proteger, te voy a encerrar en una caja de cristal. Pero no funciona así. ¿De qué manera? O sea, ¿cuándo pensamos que anulando la función del estómago lo estamos protegiendo? No, todo lo contrario, lo estamos matando. Y esto va a hacer que se pierda la acidez que tenemos o que deberíamos tener en el estómago, y esto va a hacer que se empiece a debilitar toda la mucosa que recubre el estómago, y el Helicobacter pylori se va a sentir incómodo y va a empezar a hacer lo que puede para sobrevivir y va a atacar las paredes del estómago. Pero no es porque nos quiere atacar, es porque se tiene que defender. Más allá de esto, el problema que vamos a tener es que tenemos un dolor postprandial, es decir, después de comer tenemos dolor, disconfort digestivo, más los antibióticos que han barrido toda nuestra flora intestinal, la microbiota la han prácticamente aniquilado, entonces ya vamos a empezar a tener también más problemas a nivel intestinales, podemos tener colon irritable, alternamos entre diarrea y constipación, empezamos a tener trastornos del sueño, empezamos a tener miedo a comer y o perdemos peso o no podemos bajar, tenemos como esa desregulación y empezamos a tener dolor de espalda. Y ahí es donde empezamos a utilizar el paracolmo. Es como, vamos a empezar a hacernos cargo. Yo los trato de ayudar y ustedes se empiezan a hacer un poquito cargo. Entonces, ¿qué pasa? Terminamos con toda esta tanda de antibióticos y terminamos con mucho más dolor y disconfort digestivo, pero además se nos suma el dolor de la espalda. Y esto que digo, el paracolmo, es porque decimos muchas veces, no, estoy con dolor de barriga y para colmo ahora también tengo dolor de espalda. Para colmo también tengo dolor cervical, en la espalda como si fuese un cuchillo clavado en la mitad de la espalda, dolor en la región lumbar, con ciática. No es para colmo. Es una consecuencia. ¿Y por qué digo esto? Porque ¿en qué momento podemos pensar o imaginar que una estructura que está en contacto estrecho con la columna, es decir,
todos los órganos viscerales y la columna están pegados, están en relación, no solamente están en contacto estrecho, sino que además las terminales nerviosas que le llegan a todos los órganos viscerales emergen de la columna. Imagínense, tienen que llegarle terminales nerviosas. Bueno, esas terminales nerviosas emergen hacia y desde. Es una comunicación bidireccional permanente con la columna y la médula espinal que va hacia el cerebro. Entonces, acá tenemos que dividir tres estructuras muy importantes. Una es lo que tiene que ver con los órganos, la cuestión química, biomecánica y metabólica de los órganos viscerales. Por otro lado, el sistema nervioso entérico, que tiene que ver con todo lo que le da inervación autónoma, en una gran parte, a todos los órganos. Tiene que tener un sistema autónomo a nivel neurológico, que está conectado con el cerebro a través del nervio vago. Entonces es lo que se llama la conexión intestino-cerebro, que es directa desde que nos gestamos. Y en tercer lugar también tenemos las raíces nerviosas que emergen desde y hacia la columna vertebral y la médula espinal. Entendiendo que todo esto funciona en conjunto y en equipo, podemos empezar a interpretar por qué un problema digestivo causado inicialmente, originalmente o aparentemente por un Helicobacter pylori empieza a transformarse en dolor de espalda. Y les digo esto para que cuando tengan algún trastorno digestivo también tenemos y podemos trabajar con osteopatía visceral, terapias manuales combinadas, incluso si tenemos alguna patología de columna, hacer algún tratamiento para la columna en sí y viceversa. Si tenemos algún dolor de espalda y sobre todo a nivel de la región media, ¿no? Lo que sería la región dorsal, porque el estómago está en el centro del cuerpo, en contacto estrecho con el corazón, ni más ni menos. Entonces, cuando se altera uno, también va a irritar al otro y esto va a generar un dolor retrógrado, específicamente, sobre todo, a nivel dorsal medio, lo que sería la columna media, del lado izquierdo, como si fuese un cuchillo clavado. Se llama interescapular izquierdo. Y este dolor que muchas veces nos apoyamos contra los ángulos de la pared y le pedimos a alguien, por favor, ¿me haces un masaje bien fuerte ahí? Clavame el dedo en el omóplato izquierdo ahí que me duele. Y vamos y nos hacemos 50 sesiones de kinesiología y masajes todas las semanas y no mejorás porque el dolor no es muscular. Parece muscular, se siente muscular, pero en realidad es neuropático, irradiado del estómago. Entonces, cuando hagamos un tratamiento para lo que es el sistema digestivo, tengamos en cuenta que podemos tener dolor a la columna, así como les digo dorsal, también cervical y lumbar, y viceversa. Si tenemos algún dolor rebelde de la columna, tengamos en cuenta que puede llegar a tener su origen principal en un desbalance, una falla en sincronía y metabólico con todo el sistema visceral. Espero que les sirva y nos vemos en la próxima. Chau.